Hola hermanos, muy buenas tardes. Que el Señor les bendiga. Estoy tan emocionado de poder estar una vez más juntos de manera virtual y orando de que muy pronto podamos todos vernos de nuevo. El Señor una vez más sigue siendo glorificado. Él nos ha dado su revelación para que le podamos conocer, y mientras le conocemos a Él más, queremos darle todo el honor y la gloria mientras le conocemos, mientras tratamos de moldear nuestras vidas a la imagen de su Hijo Jesucristo, sabiendo de que para aquellos que han dado su vida, que se han arrepentido de sus pecados y han confesado a Cristo y han puesto su fe en Él, ahora el Espíritu Santo de Dios vive dentro de nosotros y nos permite crecer, nos permite moldear nuestras vidas. Él nos está moldeando a parecernos más a Jesucristo, y eso es increíble, porque eso significa, amados, que como dice 2 Corintios 5:9, ¿no es cierto? Sea presentes o ausentes, buscamos serle agradables a Él, y eso significa que sea con COVID o sin COVID, sea en tiempo de pandemia o sin pandemia, sea en los mejores días o en los peores días, sea en cualquier situación, le buscamos ser agradable a Él, y Él nos permite hacerlo por ese Espíritu Santo, amados. Entonces el día de hoy, sea que estés desanimado, sea que tu corazón esté pesado, te animo que levantes tus ojos el día de hoy y recuerdes las increíbles promesas que Él nos ha dado. El día de hoy Él sigue usando todas las circunstancias para hacernos más como su Hijo, para su gloria, y eso nos trae gran gozo. Todas las cosas funcionan para bien. Entonces, con eso en mente, amados, bueno, mi nombre es Juan Fernando Muncayo. Tengo el privilegio de ser parte del equipo pastoral en La Fuente, y el día de hoy un gran abrazo. Y quiero pedirles, por favor, que mientras empezamos nuestra celebración dominical, ustedes abran sus Biblias en el libro de Salmos, y quiero que vayan al capítulo 8 del libro de Salmos. Ahora, hasta que lleguen ahí, quiero hacer unos pequeños anuncios, y el primer anuncio es que yo había dicho la semana pasada que inmediatamente después de la celebración íbamos a tener una reunión de miembros. Saben que por motivos de fuerza mayor no vamos a tener esa reunión inmediatamente después, vamos a postergarla. Entonces, por favor, no se queden, no vayan a buscar un link de Zoom o lo que sea, no vamos a tener esa reunión el día de hoy, ¿sí? Les quiero pedir además que por favor estén en oración en especial por mí. Les pido que por favor oren. Esta semana tengo la oportunidad de servir en la ciudad de Los Ángeles. Vamos a darle más información la próxima semana, pero si tienes un momento, te pido que ores por favor por mí. Hermanos amados de La Fuente, hermanas, les pido por favor que estén orando por su pastor, que es una persona débil y necesita todas las oraciones posibles para poder servirle al Señor. Bueno, entonces ahora sí, queremos ir a lo que venimos del día de hoy, que es el predicar la palabra, el escuchar la palabra de Dios. Entonces quiero por favor que me acompañen al Salmo 8. Y tú sabes que en tu boletín, si tú ves en el link de YouTube, dice que vamos a estar en el Salmo 14, pero te pedí que hablas en el Salmo 8, y tú dices, ¿pero por qué? Y quizás ya te empezaste a dar cuenta. Si tú ves, el título de la prédica del día de hoy es ¿qué es el hombre? Parte 3. Y dices, ¿sabes qué? Yo sí estuve la semana pasada, yo sí estuve hace 2 semanas y no recuerdo la parte 1 y la parte 2 que fue la semana pasada. No, es verdad, la semana pasada estuvimos en el Salmo 13 y hablamos de las angustias, de la dificultad en la fe en medio de las angustias y cómo se ve eso. Pero, si te recuerdas, hace algunas semanas estuvimos en el Salmo 8 y ahí la prédica se llamó ¿qué es el hombre? Parte 1 y parte 2. Y quiero que por favor me acompañes. Es una página antes seguramente en tu Biblia. Salmo 8, versículo 4. Y miren lo que dice. Salmo 8, versículo 4. Digo, ¿qué es el hombre para que de él te acuerdes? Y el hijo del hombre para que lo cuides. Entonces el mundo trata de responder esta pregunta muchas veces y la responde de varias formas. En primer lugar, dirían que el hombre, le respondemos, ¿qué es el hombre? Bueno, el hombre es el resultado de un proceso evolutivo, diría Darwin. No, eso está mal. Otras personas dirían, y otra persona diría, el hombre es el resultado de su ambiente. Otra persona diría, sí, esas cosas quizás, pero en realidad el hombre es un resultado de su sexualidad y de su familia, como diría Freud. Otras personas dirían, no tiene nada que ver con eso, y quizás un poco sí, un poco no, pero en realidad el hombre es el resultado de fuerzas económicas, de fuerzas sociales. Y la palabra de Dios aquí claramente nos dice que es el hombre y va a responder esa pregunta. Y hace algunas semanas habíamos visto, y por favor acompáñenme con sus ojos en el Salmo 8, que da varias perspectivas, va varias maneras, algunos requisitos de cómo responder esta pregunta de qué es el hombre. Y este salmo vimos, perdón, bueno, mil disculpas por eso, mis amados. Voy a apagar esto, mil disculpas.
ahora sí, perdón. Pero lo que dice aquí, mis amados hermanos, es de que nos da varios requisitos, para poder pensar en qué es el hombre. Y por favor, acompáñenme con sus ojos al versículo 1 y 2. Y vemos que para empezar a pensar en qué es el hombre, en el versículo 1 y 2 habla de Dios. No podemos definir al hombre sin pensar en Dios. Y además, miren por favor el versículo 9 y dice, oh Señor, Señor nuestro. Otra vez, Señor, Señor. Entonces, para definir al hombre necesitamos ver que tenemos que definir el hombre de acuerdo a lo que dice Dios que es el hombre. Y con eso en el medio, como un sándwich en realidad, al principio al final vemos a Dios para poder definir al hombre. No puedes ver al hombre sin pensar en quién es Dios. De ahí vemos que Dios lo creó, versículos 3 y 4, de una manera increíble. Y dice que dijimos que requiere entender que somos insignificantemente importantísimos. ¿Y a qué nos referíamos con eso? Significaba de que somos importantísimos. ¿Por qué? Porque somos unos bacanes. No es por eso. No es porque tenemos un valor increíble debido a que cualquier otro tipo de cosas. No, pero el valor es verdad. Y vemos la santidad de la vida y es la importancia de la vida humana. Pero el motivo por el que somos importantes es porque fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. Como se dice muchas veces, es la cumbre de la creación del hombre y la mujer. Somos creados aquí de una manera muy importante y eso tenemos que entender. Entonces tenemos importancia más que cualquier animal, que cualquier otra cosa creada. Dios dice que tenemos un lugar muy importante. Y es por eso que después, si ves el versículo 5 al 8, vemos que ahora tiene una responsabilidad divina. Ahora necesitamos reflejar a ese Dios en este lugar que el Señor nos ha mandado. Ahora, ¿por qué les cuento todo esto? Te dices, ok, pero ¿por qué estamos en esto si dijimos que íbamos a ver el Salmo 14? Es que el día de hoy, como decimos, es la parte 3 de esta idea de qué es el hombre. Y vamos a ver que en estos versículos, en el Salmo 14, vamos a seguir respondiendo esa pregunta de qué es el hombre. No solamente que necesitamos responderla de acuerdo a Dios, y eso es muy importante. Entonces Dios nos va a decir otra parte, otra responsabilidad para poder responder esta pregunta de qué es el hombre. Y vamos a ver 3 cosas para los que les gusta saber. En primer lugar, que para responder qué es el hombre, vamos a ver 3 requisitos para entender quién es el hombre, quién eres tú, quién soy yo. Y estos son, número 1, requiere recordar y apropiar nuestra condición depravada. Requiere apropiar nuestra condición o requiere apropiar nuestra depravación. Número 2, requiere apropiar nuestra salvación. Y número 3, requiere esperar nuestra restauración. Una vez más, versículos del 1 al 3 va a ver que tenemos que requiere que apropiemos nuestra condición depravada. Número 2, requiere apropiar nuestra salvación. Y número 3, requiere esperar nuestra restauración. Esos son los 3 requisitos que vamos a ver en este texto. Ahora, este tema de la depravación es un tema que muchas personas les incomoda y yo lo entiendo. ¿Por qué? Entonces vamos a hablar un poquito de eso. Entonces vamos a hacer esta prédica en 2 partes. El día de hoy nos vamos a enfocar en el primer punto. Esta parte requiere apropiar nuestra depravación porque es algo que suena raro. Tengo que apropiar que yo soy depravado. ¿A qué te refieres? Hay personas que ahorita ya quieres desconectar el YouTube. Tenemos que esperes que la palabra de Dios nos va a hablar. Entonces vamos a enfocarnos en ese punto el día de hoy y la próxima vez que estemos juntos en el Salmo, en este Salmo, vamos a ver la siguiente parte, ¿ok? Entonces, leamos el texto, por favor. Salmo 14, versículo 1 dice, empieza diciendo, para el director del coro, Salmo de David. El necio ha dicho en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, han cometido hechos abominables. No hay quien haga el bien. El Señor ha mirado desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si hay alguno que entienda, alguno que busque a Dios, pero todos se han desviado, aún se han corrompido. No hay quien haga el bien, no hay ni siquiera uno. ¿No tienen conocimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comieran pan y no invocan al Señor? Allí tiemblan de espanto, pues Dios está con la generación justa. Del consejo del afligido os burlaréis, pero el Señor es su refugio. Oh, si de Sión saliera la salvación de Israel, cuando el Señor restaure a su pueblo cautivo, se regocijará Jacobo y se alegrará Israel.
Oremos. Padre del cielo, te doy las gracias por este texto. Qué hermoso. Te quiero pedir, Padre, a veces me olvido de orar por eso, porque te pido inclusive por la tecnología, te pido por cualquier distracción, Padre. Una vez más, queremos que nuestros corazones estén basados en quién eres tú, en tu palabra, en lo que nos quieres decir el día de hoy. Y en realidad entendemos, como lo estudiamos hace meses ya, que vivimos en una guerra espiritual y hay fuerzas malvadas que quieren distraernos, que quieren que no nos enfoquemos en la predicación de tu palabra, en lo que dice tu palabra de nosotros, de Dios, de lo que necesitamos, del cambio, de la obra de Jesucristo. Y Padre, mientras hablamos del tema de hoy, esto es fundamental y te quiero pedir, por favor, que tú nos des la atención necesaria. Dame las palabras perfectas, Padre, que personas no piensen que están escuchándome a mí, sino que mientras yo puedo exponer el texto fielmente, que personas vean que eres tú hablándoles, Padre. Quítame del camino para que tú seas glorificado. Te pido por la preciosa Iglesia de la Fuente, que esto que vamos a hablar el día de hoy sea algo que lo tomamos muy en serio. Te pido todo esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, amados, entonces, primer punto. Lo primero que tenemos que ver para responder qué es el hombre, y una vez más en la segunda parte, que estamos en la tercera parte, es que requiere apropiar nuestra depravación o nuestra condición depravada. Entonces, para empezar, quiero que es importante que noten, por favor, vamos a saltarnos un ratito y quiero que vayan al Salmo 53. Vamos, por favor, al Salmo 53. En sus Biblias, Salmo 53. Salmo 53. Y miren lo que dice. Entonces, Salmo 14 empieza diciendo: el necio ha dicho en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, han cometido hechos abominables. No hay quien haga el bien. Y miren cómo empieza el Salmo 53. El necio ha dicho en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, han cometido injusticias abominables. No hay quien haga el bien. Dios ha mirado desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si hay alguno que entienda, alguno que busque a Dios. Todos se han desviado a una, se han corrompido. No hay quien haga el bien, no hay ni siquiera uno. Ahora quiero, por favor, que vayamos al Nuevo Testamento y quiero que vayamos a Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3. Por favor, vamos a Romanos capítulo 3. Vamos a estar en los versículos 10 al 12. Y miren lo que dice Romanos 3, 10 al 12. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, a una se hicieron inútiles. Que no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Además, dice que no hay ni siquiera uno. Y otros versículos dicen exactamente lo mismo. No tienen que ir allá, pero si vamos a Primera de Reyes 8:46, dice: cuando pequen contra ti, pues no hay hombre que no peque. Proverbios 29 dice: ¿quién puede decir yo he limpiado mi corazón? ¿Limpio estoy de mi pecado? Romanos 1:18 dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad. Amados hermanos, si Dios dice algo una vez, es suficiente. Si lo dice 2, está subrayando algo. Si lo dice 3 o más veces, es que esto es sumamente importante. Sumamente importante. Está repitiendo una y otra vez. Estas palabras se repiten 3 veces exactamente iguales casi. Esto es tan distinto, y el motivo por el que se repite es porque esto es tan distinto al clamor de nuestra sociedad que dice: Rabe, ¿sabes? En realidad la humanidad es buena. Las personas son buenas. Sí, es verdad que nadie es perfecto, que el errar es humano. Pero a pesar de todas las limitaciones, dirían, a pesar de todos nuestros pequeños tropiezos, tú y yo somos básicamente buena gente. Y estos versículos dicen exactamente lo opuesto. La sociedad ve a la humanidad como básicamente buena, no como pecadora. Con educación, se dice, con ciencias, con tecnología, realmente vamos a mostrar que el hombre en realidad es bueno. Pero lo que es interesante, y vamos a ir un poco en la historia el día de hoy, es que por mucho tiempo la humanidad nunca cuestionaba la depravación humana. Es nada más hasta la era moderna que se la cuestiona. Y ahora la sociedad tiende a pensar que realmente somos buenos, que no somos pecadores, que no somos depravados, que eso está mal. Y lo increíble, hermanos, es que en el siglo XX, en el siglo XXI, son los siglos que tienen la mayor cantidad de violencia, la mayor cantidad de muerte, la mayor cantidad de maldad en comparación con cualquier otro siglo. Es más, esta tecnología, estas ciencias, estas cosas, lo único que han ayudado es que el ser humano ahora es más efectivo en lastimar a otras personas, es más efectivo en matar a otros, es más efectivo en abusar a otras personas.
Esto nos debería romper el corazón. Un teólogo lo puso de esta manera: la doctrina del pecado original es la única filosofía válida empíricamente por 3.500 años de historia humana. No podemos ir del otro lado. Es tan claro, lo vemos en todo lado. Y aquí en el texto, ahora sí, por favor acompáñenme. En el Salmo 14 empieza diciendo: el necio ha dicho en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, han cometido hechos abominables, no hay quien haga el bien. Vemos aquí que el necio está haciendo varias cosas, y la primera que hace es que dice que no hay Dios. No hay Dios. Esto es lo mismo que vimos, por favor, en el Salmo 10, versículo 4. El impío, en la altivez de su rostro, no busca a Dios. Todo su pensamiento es: no hay Dios. ¿Y a qué se refiere esto? El necio, aquí primero, no tiene que ver con una persona que no tiene habilidades mentales, una persona que no tiene habilidades intelectuales. A eso no se refiere. Tampoco es una persona que sí tiene sus habilidades mentales, pero que de manera de sus pensamientos, de la manera en cómo, de su razonamiento, dice: ¿sabes qué? Yo no creo en Dios, ¿no? Pone ataques en contra de Dios. Recordemos que esto no está escrito en nuestro tiempo. Esto no está escrito en un tiempo cuando personas tienen una cosmovisión que está diciendo: ¿sabes qué? Yo no creo en Dios, yo voy a ir al Facebook, yo voy a empezar a escribir y decir que mira, te pruebo que no hay Dios. No, eso no es el punto aquí. El punto aquí es que estas personas, en un tiempo donde todo el mundo creía en algún tipo de Dios, sus pensamientos, su comportamiento actúa como que no hubiera un Dios. Esta es una decisión consciente y deliberada de dejar a Dios fuera de su vida, fuera de cualquier área de lo que hacen, de lo que piensan, de sus planes, de su existencia. Es el negar la existencia de Dios, y en su lugar empieza a crecer un sentido de hacer su propio reino, y eso se empieza a expandir de tal manera que lleva al mal en muchas otras formas. Por favor, noten el texto. Dice: el necio ha dicho en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, han cometido hechos abominables, y sigue creciendo. Un teólogo lo pone de esta manera: dice, estas son personas que buscan agresivamente la impiedad. Y esto puede ser agresivamente, activamente y también pasivamente. Entonces, agresivamente dices: no, yo no quiero vivir las cosas para Dios. Quita esto de Dios. No quiero nada con Él. Ahora sí, si volvemos inclusive a este punto intelectual, no estamos hablando aquí nada más del ateo que dice: mira cómo yo refuto la fe, ¿no? Y el punto aquí es que inclusive detrás de ese ateo que busca sus argumentos para decir: mira, yo te pruebo que no hay Dios, en realidad el problema es que no quiere ver a Dios. Me encantó, encontré una frase en mis estudios y me pareció increíble, ¿no? Y este erudito menciona este testimonio y lo quiero leer. Y dice: eso no es necesariamente el caso en absoluto, el tratar de refutar la fe de manera científica quizás. Puede ser puro miedo o prejuicio lo que impulsa su, entre comillas, fe. John Blatchard, en uno de sus libros, transmite la declaración del científico de Harvard, George Wald, quien fue premio Nobel en el año 1967. Wald dijo que cuando se trata del origen de la vida en la Tierra, solo hay dos posibilidades: creación o generación espontánea. La generación espontánea, dijo Wald, fue refutada hace 100 años, pero eso solo lleva a otra opción: la creación sobrenatural. Pero no podemos aceptar eso, dice él. Por lo tanto, elegimos creer lo imposible, que la vida surgió espontáneamente y por casualidad. Entonces lo que está diciendo aquí es que esta es una manera inclusive para científicos de negar, es el decir: yo no quiero ver, y ese es el punto de aquí. El necio ha dicho en su corazón: no hay Dios. Ya dije en mi corazón que no hay Dios, entonces no puedo abrir mis ojos a cualquier prueba que muestra que hay Dios. Es simplemente una forma de escapismo, es el decir: yo no quiero saber nada de esto. Ahora, por favor, noten, como dije hace un momento, en el versículo dice: el necio ha dicho ¿en dónde? En su corazón. ¿Dónde habla? No dice realmente habla con sus labios, pero dice en su corazón. Quizás lo que estamos viendo aquí no sale públicamente, hemos dicho esto 1,000,000 de veces, pero de la abundancia del corazón hablan los labios, entonces eventualmente va a salir por los labios, pero el texto no nos dice eso. El texto nos está diciendo que es en su corazón donde están pasando estas ideas. Es en su corazón donde está diciendo: no hay Dios. Ahora, Dios sabe lo que está pasando a ese nivel. Él sabe lo que está pasando en el nivel más íntimo, más personal, más secreto, donde esta persona está escondiéndose de Dios o apartando de Dios, diciendo: Dios, no te quiero aquí, pero Dios está ahí observando. Y esto empieza a revelar un punto importante de este texto.
Cuando hablamos de la depravación, cuando hablamos de la pecaminosidad, es muy fácil pensar, ¿sabes qué? Si esto es importante para esas otras personas, no es para mí. Y el punto que el salmista empieza a mostrar es que ya que está en lo más íntimo del corazón, este necio no solamente esa persona de afuera que podemos decir, mira, de ley, esa persona es un necio. Esta persona actúa como un necio. Pero empezamos a ver parte de esa necedad en nuestros propios corazones. Empezamos a vernos en nosotros mismos, en esos lugares donde en tu corazón, donde en mi corazón hemos dudado de la bondad de Dios y hemos dicho, no hay Dios. ¿Alguna vez en tu corazón, cuando has dudado del control soberano de Dios en las circunstancias, decimos, no hay Dios? En nuestro corazón, cuando nuestras obras y nuestros pensamientos se han ido en contra abierta de lo que dice Dios, diciendo, no hay Dios, en este momento hago lo que yo quiero. En esos momentos de nuestro corazón, cuando decimos, ¿sabes qué? Esto no es importante, esto no cuenta, yo voy a hacer lo que me da la gana porque esto es lo que yo quiero. Y decimos, no hay Dios. Ese escapismo al final que dijimos hace un momento, que lo vemos en las altas esferas de personas que se oponen a Dios, es el mismo que muchas veces, si somos honestos, está en nuestro corazón. Miren por favor lo que dice después. Y dice, han cometido hechos abominables, no hay quien haga el bien. No hay quien haga el bien. Y esto es como que está diciendo, si tú no estás convencido de esto, veamos el versículo 2 y miren lo que dice el versículo 2 ahora. El Señor ha mirado desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si hay alguno que entienda, alguno que busque a Dios. Esta idea de que el Señor ha mirado es una imagen que se la ve a través de la Biblia. Dios mira desde los cielos y la idea aquí es que Él está viendo hacia abajo. Él está buscando ver el que es omnipotente, el que es omnipresente, el que es omnisciente. Él es el que está observando. Él está tratando de hacer un veredicto aquí. Es más, esta palabra se la repite en el Salmo 33:13, en el 14, en el 102:19. Y la idea es que Dios aquí está haciendo un escrutinio cuidadoso, está haciendo un escrutinio cercano, está asegurándose qué es lo que está pasando aquí. Es lo que vemos en Génesis y lo hemos visto alrededor de la Biblia, en Génesis 6:5. Y el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra, y que toda intención y los pensamientos ¿de dónde? De su corazón eran solo hacer siempre el mal. Génesis 6:11, y la tierra se había corrompido delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Génesis 6:12 dice, y miró Dios a la tierra y he aquí que estaba corrompida porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Génesis 11:15, y el Señor descendió para la ciudad y la torre que había edificado los hijos de los hombres. Y sabemos el contexto de la torre de Babel. Estaban buscando lo que querían en su corazón, querían ser grandes, querían ser famosos, querían tener un nombre en esta tierra en vez de encontrar su identidad en Dios. Es lo mismo que vemos el día de hoy. Génesis 18:21, descenderé ahora y veré si han hecho en todo conforme a su clamor, el cual ha llegado hasta mí, y si no, lo sabré. Es tan interesante. Vemos que aquí Dios está haciendo un chequeo. Entonces vimos en el versículo 1, ¿verdad? El versículo 1 dice, no hay quien haga el bien. Entonces ahora el Señor mira desde los cielos y está viendo, ¿hay alguien? Y vemos ahora la respuesta en el versículo 3. Todos se han desviado. A una se han corrompido. No hay quien haga el bien. No hay ni siquiera uno. Mientras el versículo 1 se enfoca en que se dice que no hay Dios, el versículo 3 dice que nadie le busca. No hay una hambre de Dios. Nadie está buscando para conocerle, para glorificarle a Él. Y dirías, pausa. Yo conozco personas que le aman a Dios. Yo recuerdo inclusive que yo le buscaba a Dios antes. Yo te animaría a que empecemos a pensar en ese tipo de palabras, porque yo me pongo a pensar lo mismo y Dios en su misericordia, Él es el que nos atrae. Pero si me pongo a ver muchas veces en nuestras motivaciones, muchas veces yo me atraigo a Dios porque me ayuda en las dificultades. Entonces vengo aquí, ¿por qué? Porque Él me va a ayudar. Yo me acerco a Dios porque me da un sentido de identidad cuando ayudo a la gente. Yo me acerco a Dios porque en realidad yo era bien solitario y ahora cuando voy a eso, ahora tengo una comunidad, tengo amistades cristianas, ¿no? Cuando estoy solo ya no me siento solo porque Dios ahora me ha prometido una familia y esas cosas son buenas, amamos la iglesia local. Pero muchas veces inclusive personas se acercan a Dios nada más por lo que ese acercamiento con Dios les puede traer a ellos y nada más, como dice el texto, no se acercan a Dios solamente porque deberíamos acercarnos a Dios. Me gusta Dios porque se convierte en mi terapeuta, que me ayuda a ayudar a caminar por la vida.
No, me acerco a Dios. ¿Por qué? Porque mi matrimonio está hecho pedazos. Entonces ojalá Él pueda hacer algo. Por el rato que ya mi matrimonio mejora, me olvido de Dios. Me acerco a Dios cuando estoy enfermo y me acerco a Dios en las situaciones difíciles. Pero el punto aquí del texto es que nadie se acerca a Dios nada más porque Dios, tú eres el Salvador. Tú eres el soberano. Tú eres el creador. Yo me debo acercar a ti. Así no me des nada porque tú te lo mereces. Yo recuerdo inclusive, y si les soy muy honesto, esta era una conversación que tuve hace mucho tiempo, cuando empecé a involucrarme con misiones y los grupos misioneros que venían al país. Y recuerdo sentarme y el pensar de que, ¿sabes qué? Teníamos este montón de jóvenes y jovencitas que se acermaban siempre cuando había equipos de misiones. Y era como que, no, es que qué genial, y ahí estábamos cantando y levantando las manos, y que qué bestia, Dios, eres tan bueno. Y era claro, y empecé a darme cuenta en mi corazón, y con mis amigos y amigas que eran honestos, que decían, ¿sabes qué? Es que yo estoy aquí, ¿por qué? Porque capaz aquí encuentro al futuro esposo, a la futura esposa, a la ayuda idónea. Entonces inclusive nos acercamos a Dios con ese deseo que sí, le estamos ayudando, pero miran alrededor. ¿Se dan cuenta? Nadie busca a Dios. Yo creo que si todos nosotros buscamos, hay una parte de nuestro corazón que a veces se da cuenta de que estamos luchando por tener las motivaciones correctas. Y sin Cristo no podemos hacer eso. Es Cristo el que nos cambia las motivaciones. Y ese es el versículo 3. Y una vez más, todos que vemos en el versículo 3, por favor, todos se han desviado. No es una hipérbole. Personas dirían, todos, es un hipérbole, pero miren lo que dice. Aún se han corrompido, no hay quien haga el bien. No hay ni siquiera uno. Entonces hay tres maneras, tres formas donde el autor, que es David, hace un énfasis de mostrar que todos estamos en problemas. No hay uno que se salve. No hay ni siquiera uno. Eso me incluye a mí. Eso te incluye a ti, eso incluye a tus seres amados, eso incluye, amados, pausa aquí, a esas personas que amamos tanto y que decimos, no, pero esos no deberían, porque no queremos pensar que ellos están en camino a la ira de Dios. A mí me duele el corazón pensar esto cuando pienso en mi Knox y en mi Willow. Les amo con todo mi corazón, pero si yo creo en la palabra de Dios de ellos, su mayor necesidad es el Evangelio. Y esto nos ayuda a amar a las personas realmente, porque nos damos cuenta cuál es su mayor necesidad, y ese es el Evangelio, que Dios les dé un nuevo corazón. Todos somos parte de esto. Y algo que es muy interesante, amados, es que esta palabra necio es la palabra Nabal en el hebreo. Y hay un hombre en 1 Samuel 25, que su nombre era Nabal. Y miren lo que su esposa le dice a David cuando David estaba a punto porque Nabal hizo cosas que no debía haber hecho. Y David, como el rey, iba a responder. Y miren lo que dice la esposa de Nabal a David. Ruego a mi señor que no haga caso a este hombre indigno, Nabal, porque conforme a su nombre así es. Se llama Nabal y la insensatez está con él. Mas yo, tu sierva, no vi a los jóvenes que tú, mi Señor, enviaste. Isaías 32:6 nos da una idea también. Pues el necio habla necedades y su corazón se inclina hacia el mal para practicar la impiedad y hablar falsedad contra el Señor, para mantener con hambre al hambriento y para privar de bebida al sediento. Hermanos amados, qué hermoso texto. Qué hermoso texto, mis hermanos. Y ahora sí, si volvemos a lo que estábamos hablando, hermanos, les quiero pedir por favor que ahora volvamos por favor a Romanos capítulo 3. Vamos por favor a Romanos capítulo 3. Estuvimos ya en Romanos capítulo 3 anteriormente. Leímos los primeros versículos, pero quiero que vayamos un poquito más. Entonces vimos los versículos 10, 11 y 12. Entonces quiero empezar desde el 9 y dice, entonces, ¿qué? ¿Somos nosotros mejores que ellos? De ninguna manera, porque ya hemos denunciado que tanto judíos como griegos están todos bajo pecado. De ahí dice lo que vimos, como está escrito, ni hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, a unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, engañan de continuo con su lengua, veneno de serpiente hay bajo sus labios, llena está su boca de maldición, amargura, sus pies son veloces para derramar sangre, destrucción y miseria hay en sus caminos, y la senda de paz no han conocido. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Versículo 19. Ahora bien, sabemos que cuando dice la ley, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se calle y todo el mundo sea hecho responsable. Todo el mundo sea responsable antes de Dios, porque por las obras de la ley ningún ser humano podrá
podrá ser justificado delante de él, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Y amados, si estaremos en Romanos, podríamos ver en el capítulo 1 y 2 que el punto de estos primeros capítulos es mostrar que tanto los gentiles como los judíos son pecadores. ¿Teorías qué significa eso? Aquí tenemos los judíos que son los religiosos. Y este texto está diciendo que ellos son pecadores. Y tú dirías, bueno, ¿y qué tal de los gentiles? ¿No? Los gentiles también son pecadores. Entonces el día de hoy todos estamos aquí. Si tú eres de esa persona que quizás creciste en un hogar cristiano, esa persona que creciste yendo a la iglesia, esa persona que creciste en todo este contexto de religión y de hacer buenas obras y de ser buena gente, etcétera, etcétera, la palabra de Dios dice que esa persona necesita del evangelio, que es pecador. Si tú eres de esa otra persona, que quizás inclusive es más fácil, esa persona que eso es su religión, no una religión quizás como las conocemos, pero tu religión es farrear, tu religión es darte a la buena vida. ¿Por qué? Porque está bien. La palabra de Dios también dice que el judío y gentil, ambos son pecadores. Y una cosa que es tan importante, hermanos, es que recordemos que este es un canto para el pueblo de Israel. Esto no está hablando aquí David diciendo, sí, ¿sabes qué? Es que esos filisteos, ellos sí son terribles. Él está hablando esto al pueblo de Israel, diciendo, ustedes religiosos son pecadores. Y sí, los de afuera también son pecadores. Pero antes de apuntar los dedos afuera, tenemos que ver cómo nosotros somos pecadores. Y esto nos golpea a todos. Esto nos golpea a todos. Ahora, entonces, el punto principal de esta prédica es recordar que todo hombre es depravado. Ahora, queremos pasar el resto de nuestro tiempo entendiendo esta doctrina de la depravación y tratar de entenderla mejor. Pero antes de eso, quiero hacer algunas observaciones. Como dijimos hace un momento, por favor, volvamos. Salmo 14. El sobrescrito dice ¿qué? Para el director del coro. El coro era un canto público. Esto era una canción que se cantaba públicamente, ¿no es cierto?, en el templo. Muchas personas cantaban este salmo. Este no es un salmo personal. Esto no es algo que una persona dice, ¿sabes qué? Sí, yo soy un pecador, yo y lo canto esto solito. Pero imagínate, este era uno de esos cantos que se cantaban a nivel de la iglesia. Antes de seguir al siguiente punto, tenemos que darnos cuenta de eso. ¿Qué pasaría si la radio cristiana tocaría este tipo de salmos? ¿Alguna vez has escuchado una radio cristiana que te pone un cántico que diga tú eres un terrible pecador y eres depravado y eres un naval? No, porque hace rato ya nadie les va a ayudar. Mucho del cristianismo tiene pavor de hablar de esto, peor de cantarlo. Y aquí vemos que en el himnario del pueblo de Israel, uno de sus cánticos es un cántico abierto de decir, somos unos terribles, somos pecadores. Y aquí tenemos varias lecciones que podemos aprender de esto. Y la primera lección es ¿qué tipo de canciones estás dispuesto a cantar o a escuchar? Muchas personas salen corriendo. Recientemente tengo la oportunidad de conversar con varias personas y tú te das cuenta inclusive de los sermones que escuchas. Como que no, es que esa línea a mí no me gusta, esta línea de hablar del pecado. A mí me encantan esos predicadores que siempre te dicen que tú eres un campeón, que tú eres un bacán, que esto y lo otro. Amados, si alguien no te está hablando del Salmo 14, no te están amando. No te están diciendo la verdad, porque como dijimos, Dios define y Dios ha puesto esto 3 veces en la Biblia. Además de todas esas otras referencias. Entonces, primer punto es ese. Segundo, ¿cómo oras? Esto me impactó mucho, ¿no? Esto, como uno de los salmos, es una oración, ¿verdad? Hemos visto que los salmos nos dan una voz a cómo nos sentimos. Me pongo a pensar, ¿cuándo fue la última vez que yo oré de esa manera? Y eso me llevó a empezar a investigar varias oraciones y encontré, si ustedes están familiarizados con un librito de los puritanos que se llama El Valle de la Visión o Valley of Vision. Y ahí encuentras una oración que dice lo siguiente. Y dice, mas en mi caminar cristiano, yo aún me cubro de trapos. Mis mejores oraciones están manchadas con el pecado. Mis lágrimas penitenciales son tan impuras. Mis confesiones de mal agravan mis pecados. Mi recepción del Espíritu es teñida con egoísmo. Yo necesito arrepentirme de mi arrepentimiento. Necesito ser lavado por mis lágrimas. Yo no tengo ropa limpia para cubrir mis pecados. Tampoco telar para tejar mi propia justicia. Estoy siempre vestido con ropas sucias. Y por la gracia siempre estoy recibiendo cambio de vestuario. Pues solamente tú justificas siempre al impío.
Estoy siempre yendo a la tierra lejana, a país distante, y vuelvo siempre a tu casa, como un hijo pródigo, siempre diciendo, Padre, perdóname, y tú siempre trayéndome al mejor vestido. En cierta manera dudé en contarles esto ahorita o al final del sermón, porque en realidad tomemos un pequeño descanso, pero el pensar en nuestra depravación, hay dos cosas que podemos hacer. La una es decir, no, negarla. No, ese no soy yo. Y la palabra de Dios dice que sí lo eres. Entonces estás diciéndole, Dios, tú eres un mentiroso, ese no soy yo. Y Dios, quien te creó, está diciendo, ese eres tú. Pero Dios no es malvado y no dice, ¿sabes qué? Si eres tú y chao. Pero Dios envió a su Hijo para morir por depravados como tú y como yo. Y no responder a eso es total orgullo. Que el Señor rompa nuestro corazón el día de hoy. Si tú escuchas este sermón el día de hoy, tú te das cuenta, wow, yo nunca he interactuado con esta idea. El día de hoy, que tú escuches de ese precioso evangelio y respondas en fe. El primer punto de poder entender y poder ser cristiano es llegar a un lugar donde te das cuenta que yo necesitaba un salvador. El primer punto para poder ser salvado, de poder recibir salvación, de ser salvo, ¿es salvo de qué? Y salvo es de que yo era un regenerado. Yo era un gran pecador. Y Cristo aún así murió por mí y me dio una nueva vida. Otro punto además, si hablamos de esto, de los salmos en cierta manera, ¿no es cierto? Son canciones y podríamos inclusive hablar a los artistas, ¿verdad? Y pensar en eso, ¿no? ¿Qué tipo de música, qué tipo de arte tú creas? No estoy diciendo que todo lo que tú creas debe hablar de la depravación humana, y yo creo que hay momentos en donde es bueno hablarlo de esa manera. Pero algo que es interesante de este salmo también es de que es un salmo muy doctrinal, es un salmo que enseña, es un salmo que tú lo lees y es distinto a otros salmos que habíamos dicho. Es más, hay personas que no saben dónde poner este salmo. Este es un salmo de lamento, es un salmo de sabiduría, es un salmo de qué tipo, y es la verdad, porque este es un salmo difícil de saber de qué categoría es. ¿Por qué? Porque es un salmo que enseña mucho. Y eso es muy importante. Entonces el día de hoy también te animo, si es que tú eres un artista, si eres un creativo, como se dice, ¿qué tipo de cosa creativa estás haciendo de tal manera que ayudas a que personas entiendan más quién es Dios, quién es el hombre, qué es lo que Cristo hizo? Qué bendición, hermanos. Y yo oro que en la gracia del Señor, el nombre de nuestra iglesia es La Fuente, y uno de nuestros deseos ha sido el crear contenido para que otras personas sean bendecidas y anclarlo en la iglesia local. Puedes decir, aquí nos ayudamos, aquí nos amamos, y crearlo. Y yo oro por eso. El Señor nos ha dado gran gracia, perdón la redundancia, en algunas áreas, en el área de consejería y en algunas otras áreas. Y queremos, si el Señor lo permite, en mucha humildad, el que haya personas creativas en nuestra iglesia que digan, sigamos creando material para que personas crezcan en entender mejor al Señor, ¿sí? Bueno, sigamos entonces, pero el deseo del resto de nuestro tiempo ahora es entender esta idea de la depravación. ¿Qué es esto de la depravación? Pongamos un poquito más claridad. Entonces, en primer lugar, quiero dar una definición, y esto es de John J. Davis, que dice lo siguiente: por depravación humana nos referimos a que el hombre en su estado natural está completamente contaminado por el pecado que afecta su disposición de tal manera que en sí mismo es incapaz de cambiar. En su profundidad, la depravación humana involucra a todo el individuo y en su extensión a toda la raza humana. Y esta es la imagen que vimos cuando estudiábamos Efesios, ¿recuerdan? En Efesios 2, capítulo 2, versículo 3 dice, entre los cuales también todos, no dice todos ustedes, todos nosotros estábamos muertos, ¿no es cierto? Quizás todos suena raro porque diríamos todos ellos. Todas estas personas que obviamente son bien malosas, ¿no es cierto? Pero no, aquí dice todos nosotros. Yo estoy en este momento en los Estados Unidos, y en los Estados Unidos ahorita hay una gran presión entre que, ¿sabes qué? Que este partido político y este partido político, y en cierta manera hay perspectivas que tú puedes ver claramente. Eso está mal en la palabra de Dios. Pero realmente el problema es que todos somos pecadores, todos somos depravados. Y la idea aquí dice que estabais muertos. Y te pregunto, ¿qué característica tiene algo que está muerto? Algo muerto está muerto, ya no responde, ya no se mueve, ya no se defiende, ya no reacciona, no tiene vida en sí. Y esta es la imagen que vemos en la Biblia. Una persona sin Cristo está muerta espiritualmente, así esté viva físicamente, porque el espíritu todavía no ha llegado a esa vida.
Una persona espiritualmente muerta no responde a estímulos. La persona espiritualmente muerta no recibe las cosas del Espíritu Santo. Una persona espiritualmente muerta no pelea en realidad con su pecado. Solamente pelea con su pecado cuando le conviene, cuando hay algún tipo de privilegio que viene a nivel horizontal y no necesariamente vertical. 1 Corintios 2:14 dice, pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios porque para él son necedad y no las puede entender porque se disciernen espiritualmente. Y esta depravación, amados, empieza a topar todas las áreas de la humanidad. Tito 1:15 y 16, pueden anotarlo, dice, todas las cosas son puras para los puros, pero más para los corrompidos e incrédulos nada es puro, sino que tanto su mente como su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables y desobedientes e inútiles para cualquier obra buena. Es increíble que mientras caminamos en la Biblia, vemos que en realidad todas las partes de un no creyente están bajo la caída. Necesitan ser restauradas. La habilidad de agradar a Dios, nuestro corazón, nuestra voluntad, nuestro intelecto. La palabra de Dios dice en Romanos 8:8, y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Juan 15:5 dice, yo soy la vid, vosotros los sarmientos, el que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Isaías 64:6 dice, todos nosotros somos como el inmundo y como trapo de inmundicia todas nuestras obras justas, todos nos marchitamos como una hoja y nuestras iniquidades como el viento nos arrastran. Juan 6:44 dice, nadie puede venir a sí mismo si no lo trae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. Amados, no es cuestión de que hay unas partes de nosotros que están mal y necesitan cambio antes de Cristo. Es un cambio total. Necesitamos ayuda de todas las formas. Y es por eso inclusive que nuestros cuerpos físicos, después de la caída, se siguen decayendo. Se siguen decayendo. Si somos honestos, en la iglesia sabemos esta idea, o al menos la conocemos a nivel intelectual. Sabes que todos son pecadores y por eso tenemos que ir y compartir el evangelio. Pero como dijimos, lo que escuchamos en todo lado es que las personas son básicamente buenas y eso empieza a causar algún tipo de tensión en nosotros. Entonces lo que terminamos haciendo muchas veces es que nosotros, cuando decimos que somos pecadores, lo que se tiene en mente es algo distinto a lo que dice la Biblia. Entonces lo que dice es que somos buenos, pero uno que otro rato se nos sale un pecado y por eso es que la Biblia dice que somos pecadores. El gran teólogo que ya está en la presencia del Señor, R.C. Sproul, decía lo siguiente, decía, de algún modo pensamos que nuestra maldad reside en la periferia de nuestro carácter, apenas lo roza, y nunca puede penetrar a nuestro centro interior. Pero la Biblia nos enseña la total depravación de la raza humana. La depravación total significa una corrupción radical. Cuando una persona que no tiene a Cristo peca, no es que se le salió un pecado, no es algo externo que perdón por decirlo de esa manera, se le chispoteó, pero en realidad lo que está haciendo es actuando de acuerdo a su naturaleza, a lo que está pasando interiormente. Ahora, quizás hay unas preguntas, y aquí es donde quizás cambiamos un poquito de prédica, un poco a quizás como taller, y una pregunta que normalmente dicen, que no, y tenemos que entender es, ¿qué no es la depravación humana? Personas a veces dicen, ¿sabes qué? Yo no creo en esto de la depravación total. ¿Por qué? Porque yo conozco, inclusive yo mismo, antes de Cristo yo ayudaba a los pobres. Yo era muy buena gente, hacía cosas nobles, y sabemos personas, inclusive ateas, todos conocemos inclusive personas ateas que dicen, yo no quiero saber nada de Dios, pero son lindas personas, inclusive mejor que algunos cristianos en su comportamiento. Inclusive esta semana, hace unas semanas tuve la oportunidad de conversar con alguien y alguien decía, ¿sabes qué? Algo que a mí me impactó mucho es que hace mucho tiempo yo estaba trabajando con nacionalidades indígenas y yo iba allá y ellos te daban de comer y eran tan linda gente, etcétera, etcétera. Y el comentario final fue algo así como que esas personas no necesitan del evangelio. Y eso se quedó en mi mente y decía, ¿es verdad? ¿No es verdad? Y en cierta manera hay personas muy buenas. Hay personas, yo recuerdo hace algún tiempo yo tuve que hacer un simulacro de qué significaba vivir en las calles de Los Ángeles. Y recuerdo que mientras yo estaba ahí en las calles de Los Ángeles, en uno de los lugares terribles, las personas viven en unas como carpitas y todo tipo de cosas. Y tú ves mucha droga y tú ves mucho abuso y ves cosas terribles. Inclusive ni siquiera las ratas
Les tenían miedo. Las ratas solo se acercaban a ellos y les trataban de quitar la comida de las manos. Era totalmente horrendo. Y recuerdo que mientras yo estaba ahí, era parte del ciclo, entonces nos dejaron ahí. Y una persona se acercó y dijo, tú tienes que salir de aquí. Y llegó una muestra totalmente hermosa. Dijo, ¿sabes qué? Tú necesitas salir de aquí. ¿Por qué? Porque si te quedas aquí más, normalmente dicen que si te quedas ahí por más de 2 semanas, si te quedas por 2 semanas, el chance de que tú salgas de la jungla de concreto que le dicen, ¿no es cierto? Es muy posible que te quedes ahí. Y esta persona estaba buscando maneras de que nosotros salgamos. Y se veía tan noble. Y después me enteré que esa misma persona le vendía droga a un montón de otras personas. Entonces ese acto de hermoso, y que dices, ¿qué crees? ¿Qué sacrificial? ¿Qué cristiano ese acto? Del otro lado mostraba otro lado. Y todos nosotros somos iguales. Tenemos que tener cuidado, hermanos, a darnos cuenta de que todos somos depravados. Personas sí hacen cosas buenas. Es más, algunas personas son súper linda gente y tenemos que tener cuidado de no confundir la depravación total con la depravación completa. ¿A qué me refiero? Todo pecador muerto en sus pecados no peca al nivel de su capacidad todo el tiempo. ¿No? Y es por eso que hay personas que dicen, nunca me imaginé que hice lo que hice. ¿Y por qué? Porque normalmente no pecan en ese nivel, pero rato menos pensado, de alguna manera esa puerta se abrió y hicieron algo que después dicen, wow, ¿cómo pude haber hecho eso? Quizás tú mismo. Hay cosas que tú has hecho que dices, yo nunca pensé que tenía la habilidad de hacer eso. Un teólogo lo pone de esta manera para terminar. El incrédulo no está enfermo, está muerto. No necesita ser revivido, necesita resurrección. Todos los pecadores perdidos están muertos y la única diferencia entre un pecador y otro es el estado de descomposición. Un vago callejero puede estar exteriormente más corrupto que el líder social incrédulo, pero ambos están muertos en pecado. Y un cadáver no puede estar más muerto que otro cadáver. Esto significa que el mundo es un vasto cementerio lleno de gente que está muerta mientras vive. Y para terminar, amigos, ¿por qué hablamos de esto? Quizás tú digas, qué terrible, ahorita que estamos en pandemia, qué pésima idea el predicar de esto. Es más, hay personas que quizás ni siquiera vuelvan a la iglesia y no sabemos, porque ahorita personas están por online. No, ¿cómo vas a decir que oremos de esa manera? ¿Cómo vas a decir que cantemos de esa manera? No les vas a matar su autoestima. Es más, quizás no van a volver, como dije. Y amados hermanos, realmente a mí me trae del un lado gran miedo y del otro lado gran gozo. Como dijimos hace un momento, cuando cantamos este tipo de cosas, cuando oramos este tipo de cosas, lo único que estamos diciendo es decir, ¿sabes qué? Yo te amo, Dios. Mientras nosotros más bajo nos damos cuenta, de más abajo regresamos a ver qué tan hermosa es la cruz y la santidad de Dios. Y nos damos cuenta cuán más grande era ese espacio que Dios tuvo que bajar para rescatarnos. Y eso nos ayuda a ver un Dios más grande y glorificarle a Él más y gozarnos más y que nuestro corazón se regocije inclusive más, porque el que de mucho ha sido perdonado ama más, como dice Lucas. El día de hoy, mis amados hermanos, mientras terminamos, y no vamos a ver el resto del Salmo, porque si ven por favor en el resto del Salmo, en el versículo 4, dice, ¿no tienen conocimiento todos los que hacen iniquidad que devoran a mi pueblo? Y después tú te das cuenta que habla de que Él ama a su pueblo y que él va a refugiarla a su pueblo. Y tú dices, ¿cómo es posible que si todos somos pecadores, ahora Él tiene su pueblo? Y la respuesta está en Cristo. El día de hoy, mientras terminamos nuestro tiempo, no quiero asumir que cada persona aquí entiende esto. Pero primero que nada, tenemos que entender que somos pecadores para ahora levantar nuestros ojos y decir, pese a que soy un pecador, Cristo, tú no te intimidas de mi pecado. Tú no sales corriendo de mi pecado. Cuando en este mundo hacemos algo que a alguien no le gusta, personas no quieren estar con nosotros. Personas se alejan de nosotros, ¿no es cierto? El pecado trae culpa, trae vergüenza, nos separa. Y en medio de todo eso, cuando todos los ojos del mundo, con todas las cosas que nosotros pensamos, nos dejan en la esquina y nos dicen, yo soy un gran pecador, y mira lo que hice, y esto me sigue, y esto me aterroriza, y esto, Cristo no se intimida y Cristo se acerca y dice, yo en esa cruz pagué por toda ese pecado. Arrepiéntete y confía en mí. El día de hoy, mientras terminamos nuestro tiempo, te animo de que el día de hoy tú abraces el Evangelio de Cristo. Mientras más bajo estamos, más hermosa la cruz debería ser, más profunda ese entendimiento de qué hermoso, de que aún así Cristo murió por mí. Cuando yo era pecador, cuando yo era enemigo, Cristo murió por mí. Y no solamente eso, pero cuando Él muere por nosotros, el Espíritu Santo ahora mora en nosotros y nos da un nuevo corazón, un corazón que ahora le puede agradar a Él. Hermanos amados, que el día de hoy disfrutemos de ese llamado, disfrutemos
de esa gran promesa. No podemos hacerlo si primero no pensamos que necesitamos un Salvador. Pero una vez que pensamos en eso, corre a ese Salvador el día de hoy. Y Dios mediante, en algunas semanas, cuando tengamos el tiempo de terminar Salmo 15, veremos la preciosa promesa. No solamente de que sí, tenemos que apropiar nuestra pecaminosidad, pero necesitamos apropiar nuestra salvación y después esperar una promesa de restauración. Oremos. Padre, gracias por este tiempo, gracias por tu preciosa palabra. Te quiero pedir, Padre, de que en estos salmos que me han arrastrado a mí en mi propio corazón, tengan el mismo o mejor recepción en los oídos de mis amados hermanos y hermanas, Padre. Necesitamos crecer, necesitamos de ti, Padre. Te quiero pedir, por favor, de que tú bendigas nuestro tiempo en la palabra. Si hay alguna persona, Padre, que está viniendo semanalmente a la fuente y que viene por otros motivos, viene porque, qué sé yo, porque le gusta, porque le gusta a las personas que están aquí, las personas que estaban aquí, cualquier otro tipo de cosa, Padre, que el día de hoy se den cuenta que por lo que venimos es porque éramos grandes pecadores y ahora hemos sido reconciliados y te amamos y queremos saber más de ti. Te pido, Padre, que el día de hoy, de los labios de este terrible pecador como yo, personas hayan podido escuchar el increíble evangelio y que tú moriste por una humanidad depravada. Gracias, Padre, porque tú nos amas. Te pedimos ahora de que personas respondan en fe y arrepentimiento y que vivamos en luz de esa realidad. Te agradecemos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, amados, antes de acabar nuestro tiempo, dos pequeños anuncios antes de cantar. El primero, una vez más, no hay reunión de miembros inmediatamente después de la celebración. Dijimos que íbamos a tener una reunión, queda postergada, número uno. Número dos, también les quiero pedir a los miembros de la fuente que recuerden, por favor, esto es para miembros de la fuente. Si tú llamas la fuente tu iglesia, te animamos, por favor, de que recuerdes de que parte de nuestra mayordomía es el dar a la obra del Señor. En estos últimos meses, todos estamos bien ajustados, entonces entendemos que la situación es complicada, pero te pedimos que de lo que el Señor ponga en tu corazón, tú todavía ofrendes. Entendemos que no va a ser quizás lo mismo que antes y está bien, no estamos buscando el alcanzar el presupuesto, sería lindo que alcancemos el presupuesto, pero puedes alcanzar el presupuesto y no ser fiel como iglesia, o puedes no alcanzar el presupuesto, pero tener un montón de personas que son fieles y están diciendo, ¿sabes qué? No es lo que antes, o quizás y que sea un tiempo hermoso de que tú puedas dar. Y una vez más, esto es un llamado para las personas que llaman a la fuente su iglesia, y somos muy cuidadosos con eso. Y finalmente, una vez más, te pido por favor que ores. Esta semana tengo el privilegio de servir en Los Ángeles y voy a contarles más detalles después, pero les quiero pedir por favor que oren por mí, oren por mi familia, y les amamos mucho y esperamos el tiempo de que podamos vernos de nuevo. Amados, ahora sí cantemos en respuesta a su preciosa palabra, a que Dios ama a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Que Dios les guarde.